Ser mujer negra en un país, ¿no?, pues, de blanco o en un país europeo, sí que te da todos esos factores, pero a lo mejor en un país africano pues no lo tiene. Entonces sí, también un poco uno de los factores es dónde esa persona se encuentra, esa localización geográfica. Se nos olvida la discapacidad, se nos olvida también el momento vital, el ciclo vital de esa mujer y de esa persona, el contexto social, la política, la economía, la guerra, la inmigración, orientación sexual, el contexto al fin y al cabo, ¿no? También. Entonces es conveniente saber que actualmente sufrimos, vemos y contemplamos esas opresiones y que no se suman esos factores. Creo que todo eso ayuda a multiplicar esas dificultades. Pues siempre se dice, no, si es mujer y se suma si es negra, si socialmente o económicamente es de nivel bajo, pero eso no se suma, se multiplica. Y actualmente vivimos en esa opresión, pero no creo que seamos conscientes de esa situación. Eso es lo peor que estamos viviendo y sufriendo, creo. Ahora mismo, en el siglo en el que estamos, la juventud, bueno, la gente más joven que nosotros, se está abriendo a otras posibilidades. Y estoy hablando de otras definiciones sexuales, como el famoso ellas, ellos, ellas, ellas, que se está viendo con una naturalidad que por lo menos en mi generación, eso era impensable. Una persona que tú la veas que unos días puede ser chico y otros días puede ser chica, eso en mi época era una barbaridad. Bueno, y la homosexualidad ya, ¿para qué decirte? Te quiero decir que sí es verdad, pero en el contexto que estamos, yo tengo la esperanza que la gente más joven como tú y como los demás, seáis a la líder de esta historia e intentéis cambiarla, porque ya habéis empezado a cambiarla desde que aceptáis otras realidades sexuales diferentes a hombre y mujer. ¿Me entiendes? Entonces yo por ahí veo no como una esperanza, sino como una posibilidad de intentar, aunque actualmente la gente muy joven se están llevando sus ideas hacia unos extremos, sobre todo permitiendo un tipo de ideas, de ideología un poco de ultraderecha, que no casa con lo que yo estoy diciendo, pero que yo en el fondo quiero creerme o quiero estar veo que sí se puede intentar hacer algo con la gente más joven, porque de ello es el futuro. Nosotros, al fin y al cabo, yo creo que la mayoría que estamos aquí estamos concienciados sobre esto, sobre este tema, y intentamos hacer desde nuestro trabajo, yo como maestra y cada uno como intentamos poner nuestro granito de arena, pero hay que hacer más hincapié en la gente más joven. Porque todos somos conscientes de que existe discriminación desde distintas fuentes, pero cuando me dedico a etiquetar con su etiqueta de yo soy una mujer negra, pobre, no sé cuánto, y si no eres ese perfil, no pertenece a ese colectivo, lo que estoy haciendo es micronizar las fuerzas que se pueden organizar. Y entonces ya, como no hay afinidad, yo solamente me voy a manifestar con esta fulanita que es como yo, que siente la vida como yo, el sexo como yo y trabaja en el mismo estatus que trabajo yo. En lugar de decir, bueno, mira, seremos de la identidad sexual que sea, del origen que sea y del color que sea, pero ahora mismo somos obreros oprimidos, por ejemplo. Vamos a unirnos todos
pues en contra de no sé quién o a favor de nuestros derechos. Y sin embargo el discurso se atomiza y se generan facciones, se generan fracturas que son luego muy difíciles de volver a cohesionar. Así que eso es lo que pongo yo en la mesa. Que para mí aceptar el concepto de la interseccionalidad no hace que tenga que estar separado. Nosotros podemos ser feministas, apoyar nuestra causa, y eso no quiere decir que haya que discriminar a un grupo, porque no, es que tú eres negra, yo no soy negra. No, yo admito que tú, por ser mujer negra, seguramente vas a tener más discriminación de la que tengo yo, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntas. Hola, no sé si Ana se refería a lo que se denomina a veces discriminación positiva. Que con eso para lo menos para mi punto de vista, hay un hilo muy fino que hay que intentar no sobrepasar, porque a veces esa discriminación positiva no favorecen a las que están en la otra parte. No sé si me explico bien. No. Pero ¿en qué momento ¿en qué momento una mujer se va a ver discriminada y va a ir en contra del feminismo, que se acepte que hay otra que tiene otra realidad y que puede ser más difícil porque si estamos hablando de que tiene más factores que hacen que sea discriminada? Eso no va a ir nunca en contra de mí. Es que de hecho no estamos creando una realidad nueva que tú digas, vamos a ponerle un nombre, esto no existía y nos lo vamos a inventar y vamos a crear este problema. No, el problema está. Lo que hemos hecho ha sido darnos cuenta, ponerle un nombre para poder hablar de él y ya está. Entonces no estoy entendiendo muy bien el debate, porque antes de que existiera el término interseccionalidad, cada colectivo oprimido iba por un lado y se generó ese término para que las luchas interconectaran y que no cada uno fuera solo en el desierto. Entonces, claro, a lo mejor la movida es que si no tenemos un discurso de clase, seamos feministas, negras, discapacitadas, gay, lo que sea, pues quizás si no tenemos ese discurso de clase es lo que nos mantiene aisladas, pero si tenemos un discurso de clase, aparte de nuestras discriminaciones y seamos feministas o lo que sea, no sé si yo he entendido bien el término de interseccionalidad o a lo mejor no tenía ni idea y me estoy enterando ahora, pero eso que siempre me ha parecido que ese término era para unir las luchas, no para disgregarlas. Lo que estaban disgregadas era antes. Un caso más o menos claro en el que también se representa la interseccionalidad, que me parece relevante y me parece en cierta manera lo que también es por ejemplo el caso específico de las mujeres afro, ¿no? Que en un momento determinado deciden separarse de alguna manera de esas reivindicaciones feministas, pero tras años de ir en esa lucha o apoyando a mujeres blancas en su lucha, ven que hay una serie de reivindicaciones que a ellas también se dan como mujeres. Digamos, no son todes y yo y la política o digamos el gobierno y yo más, porque soy ministra de igualdad, debería decir más o menos, tengo que usarlo porque tengo que visibilizarlo. Entonces, yo creo que el primer paso de la política institucional es visibilizar esas realidades. Es decir, de alguna manera intentar mostrar al ciudadano que existen esas realidades, lo primero, y hacer que esas realidades se sientan vistas, ¿de acuerdo? Luego ya, una vez que el ciudadano, puesto que el ciudadano es la principal arma con su voto que decide o no, pues a partir de ahí. El llevar a las instituciones sería transmitirles los intereses que hay en ellos. Por ejemplo, desde el ámbito de la política, ganar votos, eso sería un interés. Entonces, para mí sería muy importante que esas instituciones tuviesen claros los intereses que hay en este proceso. Lo beneficioso que puede ser llevar a las instituciones, transmitir lo beneficioso que puede ser. Sí.
A ver, ya salió el concepto de educación como la panacea para solucionar los problemas. Y el término educación sí que está muy ligado a la política institucional y a la línea que se lleva, por ejemplo, ahora mismo en nuestra región. Entonces, yo lanzo otra pregunta, porque hay mucha gente que lo tiene claro, pero si luego en el currículum, o incluso no en el currículum que se te prohíba tocar determinados temas, sino que tenga el papá que autorizar una actividad, una conferencia que tú consideras esencial para el desarrollo de esa persona y que esté supeditado a que el papá lo autorice o no, entonces de alguna manera se está poniendo cortapisas para que esa educación pueda llegar donde tiene que llegar. Pero igual que se lleva tantos años diciendo que es necesario un pacto por la educación, ¿no? Que en otros países sí que está, yo cada vez lo veo más difícil, cuando hay muchísimos intereses políticos. Sabemos qué colectivo me va a votar, aunque yo no estoy de acuerdo incluso con ese colectivo, pero como me va a dar votos, pues yo apoyo a él. Pero entonces, claro, en ese aspecto habría falta un pacto social, que si es imposible un pacto educativo, imagino que un pacto social lo es mucho más. Y ahora mismo el horizonte que se prevé no es muy esperanzador. Pero claro, tendría que ir desde ahí, o sea, reconocer que estamos hablando, volviendo atrás, a los factores de la interseccionalidad, qué factores, o sea, ¿estás de acuerdo en qué factores son los que hacen que una persona esté o viva en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social? Y que todo el mundo esté de acuerdo en que esos factores pueden producir situación de vulnerabilidad. Pero seguramente, bueno, de los que estamos aquí hoy imagino que sí que estaríamos casi de acuerdo, pero puede ser que dijéramos, pues yo creo que esto no es un factor que pueda producir vulnerabilidad. Yo creo que no lo es. A lo mejor hay personas que muchas veces hablamos desde fuera, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor pertenecen a un colectivo y no quieren pertenecer a ese colectivo, no quieren llevar una etiqueta, no quieren que se les diga porque quieren, ¿no? Es que no creo, cuanto más me digan, pero bueno, ya me estoy metiendo en otra cosa. Pero sí que creo que, bueno, un pacto social, pero lo veo muy complicado, o sea, muy difícil. Rueda en todos los edificios, eso no es algo que se haga en la escuela, eso es algo institucional que se consigue en el Congreso con gente que hemos votado y con dinero de este. Entonces yo creo que hay una falta de política institucional en cuanto a la normativa y en cuanto a la inversión económica para que realmente se limen esas desigualdades que nos intersectan a todos, ¿no? Aquí estamos súper interseccionados porque un 4% de la población es migrante. Y sin embargo, no existen políticas institucionales que contemplen eso, desde el nivel del ayuntamiento. Con CEPAIN, ahora que estábamos hablando con Puri, se hace una intervención con los alumnos en los centros educativos y se hace a través de CEPAIN, que es una ONG, no es un organismo institucional. Entonces, no existe esa política institucional del color político que sea, que determine una normativa para funcionar y unas inversiones para que eso sea posible. Y luego estaría muy bien un pacto para la educación, ya ves tú. Del gusto me iba a morir, porque me voy a jubilar con 8 leyes educativas que en mi tumba quiero que me lo pongan luego, que me parece una ordinaria. Eso es lo que me parece. Pero que a lo mejor no es el tema. Creo que el tema está en otro sitio y la escuela no lo puede arreglar tú. No podemos ser los que enseñen a los niños a no ahogarse en una inundación, los que los enseñemos a cruzar la calle, a respetar a la gente y además a no sé cuánto. Hacemos cosillas, sí, lo que podemos hacemos, pero no puede estar el peso en la educación, no puede estar. Tiene que estar en las instituciones y tiene que estar en quien manda, en quien tiene dinero y en que puede gestar. Y prometo callarme ya. Me lo permitan. Decía ahora el compañero el tema de, por ejemplo, de migración. ¿Cuántos nacionales participan en una rueda de debate de los migrantes? ¿Cuántas personas heteros se acercan a una charla sobre temas de género? ¿Cuántos hombres están en los discursos de las charlas feministas? Entonces el tema es que como pienso que no me interesa, porque pienso que obviamente como no es mi lucha, no me siento identificado, pues no me tengo que educar. Pero luego no quiero que alguien de ese colectivo venga a contarle a mis hijos o mis hijas qué es lo que está pasando. Ahora que comentaban todo el tema educativo, estaba recordando anécdotas que han comentado compañeros y compañeras de diferentes proyectos. En un proyecto que se hizo aquí en Lorca, que era contra el odio cotidiano, y era una persona que quería visibilizar el tema de su religión.
pues cuando fue a un colegio para poder comentar qué era lo que pasaba con las personas de X religión, ¿le permitieron entrar al colegio? Sí, pero luego padres y madres, pero familias quejándose de la acción, como si la persona simplemente con comentar su desigualdad fuera a cristianizar o a convertir a alguien, como si esto se tratara de convertir. Luego pasa lo mismo. Yo soy de Colombia y en Colombia todavía no es permitido hablar de género en los colegios, por el hecho de que las familias piensan de que con que venga una persona del colectivo LGTBIQ+, tranquilo, entonces eso va a incidir en que mi hijo o mi hija se convierta al colectivo. Y el punto es ahí, pues nosotros, ¿no? Los más grandecitos somos los que tenemos la incidencia, porque luego no queremos que otra persona venga y lo eduque, pero tampoco recibo yo la educación para poder compartirle lo que puedo filtrar o no, que también está mal, porque al final el conocimiento debe ser abierto. Pero el punto es, como colectivo, cómo nos centramos en lo que solamente nos interesa a nosotros y no queremos saber qué está pasando del otro lado. Y ahí es donde entra el punto social. Pues Lorca, aprovechando la magnitud, que no es tan grande, ¿vale? Sería genial poder interconectar más a cada colectivo y ver realmente qué es lo que está pasando. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de pensar en que ir a educar a los menores, la política sería educar a los mayores. Es que, digamos que no nos llevábamos muy bien con la federación, que es la asociación que organiza la manifestación del 25N, y pues desde la Junta decidimos, una persona que tenía cierta vinculación con la asociación, con la federación, perdón, y empezó a tomar relaciones. Y al final, pues hicimos esa manifestación junto con Lorca Iris, encontramos puntos en común. Es verdad que tenemos mucho desencuentro en muchas otras cosas, o en planteamientos o manifiestos que se han hecho otros años, pero dijimos, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar. Entonces, esto lo que vengo a decir es que los que pertenecemos, somos en cierta manera activistas, tenemos esa obligación, ese compromiso de ir acercándonos poco a poco a las asociaciones. Yo creo que lo habíamos dicho en alguna vez, empezar a acercarnos a las mismas asociaciones que hay en Lorca para intentar conocer su realidad y bueno, pues hacer activismo no solo de lo nuestro, sino también de ellos. También, por ejemplo, con Lorca Feminista hemos hecho una charla, estuvimos haciendo justo por interseccionalidad, pues también aprendimos con Carmen, gracias a ella, varias experiencias que nos unió y que no sé si hoy estamos aquí seguramente por eso. Entonces, pues bueno, desde cada uno desde su rinconcito a lo mejor aportar su granito de arena y entender que a lo mejor los que no tenemos ciertas inquietudes tenemos más obligación todavía en intentar entender la realidad del resto de colectivos y aún hace más fuerza. No sé si hace una plataforma como el Lorca anteriormente. Y bueno, yo estoy como recién llegada a Lorca casi y estamos empezando, pero bueno, si había un histórico de antes, pues bueno, empezar a retomar y ese activismo desde Lorca, con Lorca Piensa también, por supuesto, que nos va a ayudar a retomar eso. Pues hay un poco de esperanza, eso, educando a los adultos, yo creo también, esto de las compañeras que tienes todos esos análisis. Y luego ya surgen temas conflictuales, ¿no? Como por ejemplo el ser migrante y personas LGTBI, o si queréis ya haciendo como una novela de estas terribles, migrante, personas migrante, mujer LGTBI que está en un colectivo de migrantes que es homófobo o que es machista. Bueno, ya os podéis imaginar cómo distintos mundos, como decía, hay una prueba, ¿no? Por ejemplo, con respecto al pueblo gitano, que lo que tú ha estado como muy secado entre comillas, ¿no? Porque está, pero no se ve. Y desde hace muy poco hay como, bueno, tú lo sabes, unas partidas presupuestarias, una dotación para el pueblo gitano, gracias a la mujer gitana. Es decir, a la lucha de género que se ha emprendido también desde ahí. Entonces, no sé, yo es que quizás estoy muy esperanzada en que la lucha de género pues une, sea un poco el punto de partida de la intersección, creo. El análisis que hizo la Concejalía de Diversidad, que ya no existe, y que se pagó con dinero europeo, que en definitiva es dinero de todos, fue a una papelera. No sirvió para nada absolutamente. Para mí fue una gran frustración que las personas que se incorporaban al gobierno municipal no tuvieran en consideración absolutamente nada de las conclusiones de ese trabajo. Entonces,
también las instituciones deberían de respetar el trabajo que se hace en la base y dejarse de rencillas políticas, porque para mí fue una decepción asombrosa. Yo pensaba que toda esa dinámica iba a continuar y en el barrio de San Cristóbal se iban a iniciar, que es quizás de los barrios que más lo necesitan en Lorca, se iba a organizar una serie de dinámicas que iban en la línea pues, de eso, de tener en cuenta los distintos colectivos, las necesidades que ellos aportaron, porque participaron todos. No sé, se inició una línea de trabajo que para mí el descubrir que después no se respetó y que todo ese trabajo se anuló, me parece una verdadera aberración. Entonces, por ahí también hay que exigir que lo que se va construyendo cuando cambia la corporación, cuando cambia el color político, no se destruya, porque entonces estamos siempre retrocediendo. No sé. En los años 90. Después hemos ido viendo que cada corporación ha ido viendo a ver que se hacía un consejo escolar infantil cada año y siempre era el primero, porque se apuntaban ellos, el primer consejo infantil. Y que, pues nada, con esto creo yo que concluimos que a nivel institucional no se hace nada. Si no hay una dinámica social y un empuje, la institución cada 4 años, o ya nadie regular, me parece. Yo quería que este colectivo tomara en consideración el concepto o la herramienta que se llama Ciudad Amiga de la Infancia, que está aludiendo María Isabel. Yo soy miembro de UNICEF desde hace 20 años y en esos 20 años a todas las corporaciones se le ha presentado el proyecto, se le ha dicho cómo y para qué servía. Y bueno, lo mismo lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho por la región y ya tenemos 13 municipios que son ciudades amigas de la infancia. Y cada año se van incorporando más. En Lorca yo he dimitido absolutamente, no de UNICEF, porque trabajamos para otros países y desde Murcia región hacemos trabajo porque aquí no ha... Sino también a los padres, evidentemente. Cuando se carga tanto en la educación de los menores es porque se tiene, la materia prima está, que son los niños, llega a ellos, ¿no? Educar a los mayores, yo pregunto, ¿cómo lo hacemos? O sea, porque hoy estamos aquí y todas las personas que han venido estamos todas concienciadas. Yo trabajo en CPI y cada vez que organizamos un acto vienen las mismas caras, las mismas personas y seguramente al final venimos aquí como también parece un poco de retroalimentación de oh, qué bueno soy, ¿no? Qué buena persona soy. Pero ahora con esto que estamos hablando hoy, ahora individualmente, ¿qué responsabilidad vamos a tener nosotros cuando salgamos de aquí? No, nosotros que hablamos desde nuestra perspectiva, que lo vemos súper claro, pero probablemente mi compañera Iber, como hablaba con Ana, tenga otra percepción de esto y sea más interesante que la que decimos nosotros. Quizás si se pueda forzar un poco a las instituciones políticas a través, que son los que tienen que hacer la fuerza, como ha dicho Ana, a través de todo este trabajo comunitario, realmente que exista un poder que fuerce a las instituciones políticas a esto, porque como también ha dicho Pepe, en Murcia, una cosa son los partidos políticos, una cosa es el alcalde, otra cosa son los concejales y otra cosa es la política, que también se puede hacer en espacios como este. Hace bastante tiempo me empecé a interesar por la interseccionalidad y conforme veía me parecían cosas tan obvias que si es que esto siempre lo hemos hablado desde los conceptos de desigualdad. No sé por qué ha desaparecido, ¿no? Y claro, cuando uno entra a ese punto, nos preguntamos a qué se dedica la interseccionalidad, porque una cosa, la conclusión a la que llegamos es que parece que hay varios elementos que definen la interseccionalidad. Uno es el academicismo, es decir, qué dice la academia que es la interseccionalidad. Otro es el activismo y otro es la política internacional. Y muchas veces esas cosas no se compadecen una con otra. Pero eso lo sabemos
no desde el que apareció la interseccionalidad, sino desde que apareció la desigualdad. ¿Vale? Entonces, la interseccionalidad, el feminismo interseccional, tiene una agenda. Y tiene una agenda que es verdad que es una agenda abierta, digamos así, pero es una agenda en la que quien se introduce en el ámbito del feminismo interseccional está de acuerdo. Y es además esos ámbitos hacia los que se dirige teóricamente el activismo y desde luego la activismo. Yo me vaya a permitir, porque es que el feminismo interseccional tiene 14 ítems. No es que tenga 27 o que tenga 18 o que tenga 45, tiene 14. Y lo voy a citar, si me permitís lo voy a citar. El generismo, el androcentrismo, el racismo, el egocentrismo, perdonad, pero tengo que ir a muchas horas, el heterosexismo, el capacitismo, el elitismo, el edadismo, decía ante Ana, el atractivo. Yo ahora aquí estoy como Dios, porque resulta que yo estoy atravesado, y por eso espero que me respetéis, porque soy una víctima interseccional, dado que soy poco atractivo y gordo, con lo cual, bueno, pues estoy siendo sufriendo, perdón, un problema de, bueno, perdón, y la edad, sí, claro, sí, no, sí, eso soy consciente. El seco de, bueno, la política de apariencia, que más o menos he hecho referencia a esa, el seco de clase, el seco de lenguaje, el colorismo, que no es lo mismo que el sexismo, la operación, las características religiosas y el pronatalismo. Sí. La oposición en los ejes de la interseccionalidad, la oposición entre la fertilidad y la infertilidad. Entonces yo, cuando yo leía esto, sigo leyendo, porque soy bastante tema y necesito mucho material para poder formarme una opinión, cuando uno llega a este punto dice, no, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué aparece la interseccionalidad? Y claro, al hacerse esa pregunta, hay un individuo que yo sigo admirando, por lo que yo veo aquí, posiblemente, alguno habrá, pero posiblemente no muchos se acuerdan de él. Era un anciano. Me voy a permitir que lea un texto, porque a mí el texto que me impactó, porque además lo aplico no solamente a lo que él le aplicó, que es un filósofo. Que los filósofos se dedican mucho a la etimología. ¿Pero quién es? Ahora después lo diré, que no quiero hacerlo ahora. Decía, la etimología, a lo mejor será, la etimología nos devuelve las palabras a su plenitud original y patentiza en el canto rodado, gastado, de hoy la figura aristada, enérgica, expresiva que posee. Pero lo malo de los cantos rodados no es que lo sean, sino que no sepamos que lo son. Cuando acertamos a verlos tal y como a través de un largo proceso han llegado a ser humilde y batido, cansado y limpio, ¿cómo rechazarlo? Esta cita, yo no seguí leyendo el libro cuando la leí, y además, a Dios gracias, está en el capítulo 2. Es una cita de José Luis López Aramburu, que supongo que algunos de los que por aquí estamos, que tienen una palabra. Y luego esa posmodernidad que el otro día me decía Ana, que había muerto, y es verdad que ha muerto, pero bueno, una muerte, que realmente lo que ha hecho ha sido mutar. Y ahora estamos en esta otra posmodernidad, la posmodernidad aplicada, que yo creo que es la que está en la fuente de esa teoría que deja este ¿Y por qué? Pues porque tenemos un escepticismo radical absoluto, porque yo creo que hay soluciones al problema. Aquí lo dejamos.
Insisto, me parece que antes de clarificar, porque si no corremos el riesgo de confundir interseccionalidad con desigualdad. Y las políticas de desigualdad no son de hoy, ni desde luego de hace 5 años. Une a las diferentes discriminaciones y a lo mejor lo que nos une es el concepto de clase y a qué clase pertenecemos. Quizás las discriminaciones que sufrimos es por el sistema estructural en el que vivimos y nos afectan individualmente, pero todas vienen conectadas por el sistema en el que estamos. Y luego también quería hacer una apreciación porque discrepo con Puri, porque en mi familia también tengo tíos fachas y tengo primos de 9 años, y si yo solo dejo que mi tío facha sea el que hable, mis primos de 7 años lo que están escuchando es mi tío facha. Y he tenido que aprender a generar herramientas para no crear una ruptura en una cena familiar, pero mi tío facha era facha hace 10 años y no hacía los comentarios que hace ahora. Y entonces mi tío facha le tendrá que dar un poco de vergüenza que en una cena familiar insulte a mi padre porque contrario a su idea política. Y no me parece justo, sobre todo por mis primos, que son los pequeños, porque podemos ir al cole y que nos escuchen 20 niños, pero si en la cena familiar los niños que tenemos delante no les decimos nada, es que vamos fatal. Una cosa es frenar y decir que eso no te... Y luego otra cosa es llegar atrás en debate política en una mesa familiar, yo creo que no hay que hacerlo. Pero sí frenar, creo. Sí. Es que claro, es difícil. Otra de las cosas que me resulta interesante es que estamos hablando mucho en la educación de los niños. Yo trabajo en el polígono industrial, allá hay que entrar con motopico, ¿vale? Porque estamos hablando todo el rato a los niños, pero yo estoy en el polígono y me estoy tomando el café a las 6 de la mañana y eso no es una discusión familiar con el Tito, ¿eh? Eso es una movida interesante. Y el problema es que tampoco lo estamos analizando desde los movimientos sociales, ¿eh? O sea, allí en el polígono industrial, los 7 o 8 que sabemos cómo pensamos, nos saludamos allí como en plan de madre mía, ¿sabes? Ten cuidado. Cuando hace un tiempo no era así. Hace un tiempo yo no tenía por qué esconder mi idea política, aunque mi tío tuviera la bandera de Franco ahí, ¿sabes? Existía otra historia, ¿sabes? Era una cosa diferente. Ahora, sin embargo, en el... Presión, cultura de cancelación, surge de la interseccionalidad, no surge de la ultraderecha. Quiero decir, sí, me parece que eso está muy bien, pero me parece que necesitamos un proceso que vaya más allá. No, claro, yo no lo sabía que tengo de ese país. No, bueno, yo tengo un amigo, un conocido, bueno, mentira, yo creo que fue profesor mío, de ahí amigo va como de aquí a China, que se publicó hace no mucho un libro y se le ha amargado la existencia de una forma radical. El libro, posiblemente seguro que lo conocéis, ¿eh? Nadie nace en un cuerpo equivocado. Y es Marino Álvarez, posiblemente uno de los psicólogos más reputados de este país y parte del extranjero, y más allá, como decía. A donde voy es a que cuidado con victimizarnos desde los movimientos de tipo social, porque hay aspectos de ese movimiento social que se mueve a partir de la interseccionalidad, de la agenda feminista, interseccional, que utiliza también los mismos medios y provoca también el mismo dolor. Por tanto, lo digo, el victimismo no está entre los ejes interseccionales, pero desde luego yo creo que hay que tener cierta prevención. La cultura de la cancelación, insisto, surge de ahí. Tu esquema de reflexión y equiparas desigualdad a interseccionalidad. No, sí, has dicho. Has dicho, has venido a decir, lo que se llama interseccionalidad
para mí siempre ha sido desigualdad. Eso sí lo has dicho. Bueno, vale, la cultura de cancelación siempre se ha ejercido, lo que pasa es que ahora se llama cultura de cancelación. La cultura de la cancelación se ha ejercido por parte por ejemplo, de las élites, cuando simplemente han apartado o han censurado o han acallado a aquel creador, a aquel filósofo que no les interesaba. Y no, eso ha sido siempre así, eso ha sido siempre así. La diferencia ahora, ojo, la diferencia... Si hay que barrer, termino ya. Eso, que nos tenemos que ir. La diferencia para mí, y hay casos de cancelación que son absolutamente aberrantes, como hay casos de cancelación que están también plenamente justificados, y ahora te lo explico en un momento. La diferencia es que la cancelación la ejerce de alguna manera, es una respuesta colectiva es una respuesta colectiva que no proviene de las élites, sino simplemente que se lanza porque la comunicación o los medios sociales ya no pertenecen a una élite, o ya no están controlados por una élite, o creemos que no están controlados por una élite, que es otra cosa distinta. Entonces,